Euranet en Punto Radio. Buenas tardes. América Latina está en un proceso de crecimiento económico. Ahora la Unión Europea ha creído necesario profundizar con algunos países mediante acuerdos comerciales, como son para Colombia, para Perú, para América Central, profundizar sus relaciones en el sentido de los aranceles, bajarlos tanto en Europa como en América Latina. Hemos pedido y agradecemos además a los diputados presentes la intervención de ellos, que son de grupos diferentes. Ana Miranda por el Partido de los Verdes, Vicente Garcés por el Partido Socialista y Pablo Salva por el Partido Popular Europeo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, la primera pregunta ¿es bueno o es malo, es favorable tanto para América Latina como para Europa este acuerdo comercial? Porque hay diversas opiniones. Empecemos con Ana Miranda. Muchas gracias. Los acuerdos comerciales son buenos siempre que se realicen en condiciones justas, ¿no? Nosotros, por parte del Grupo Verdes Alianza Libre Europea, no nos oponemos a esos acuerdos, ni mucho menos, sino que lo que tratamos de promover y lo que tratamos de defender en el marco de esas negociaciones bilaterales interregionales son los acuerdos bilaterales justos, que sean buenos acuerdos, que estén realizados en condiciones de negociación equitativa. En este caso, los acuerdos a debate en estos momentos en el Parlamento Europeo, con América Central y también con Perú-Colombia, no están realizados en las mismas condiciones, no están promoviéndose de forma justa para ambas partes, ¿no? Hay una desigualdad manifiesta, como así lo ha transmitido pues, la sociedad civil. Hay una falta de cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos, en materia de medio ambiente y también en materia de derechos económicos. Hay una desigualdad para las partes muy manifiesta, ¿no? Desde mi punto de vista, los intercambios económicos de carácter comercial son positivos para ambos lados. Ahora bien, hay que decir que los intercambios tienen que ser equilibrados, tienen que ser que no busquen el beneficio de uno sobre otro, sino que busquen el beneficio mutuo. Y en esa medida, encontrar el campo específico de ese acuerdo no es fácil. Hay que tener en cuenta muchos intereses, diversos sectores productivos y también, y desde luego, las circunstancias sociales y políticas en las que vive cada país. Pablo Salva, por favor. Bueno, yo creo que estos acuerdos son buenos tanto para nuestros socios comerciales como Colombia y Perú por una parte y por otra parte Centroamérica como para Europa. Nuestra economía necesita internacionalizarse para hacerse más competitiva. Es verdad, como dice Ana Miranda, que hay desigualdades entre estas regiones y Europa. No tengo ninguna duda que estos acuerdos ayudarán a minimizar esas desigualdades. Yo creo que el acuerdo de Centroamérica, que es el que estoy más implicado, puesto que soy el ponente del acuerdo del apartado comercial, ayudará a fomentar la cohesión social, no tengo ninguna duda. Ayudará, y ya hay progresos evidentes en fomentar la integración regional. Ayudará a una cuestión muy importante, a la diversificación de la economía. Actualmente las economías centroamericanas están excesivamente dependientes en las materias primas y en los productos agrícolas. Gracias a estos acuerdos fomentará la inversión de empresas europeas allá, empresas del sector servicios y empresas manufactureras que ayudarán a diversificar la economía hacia productos de mayor valor añadido. Globalmente, efectivamente, va a haber beneficio para los ciudadanos tanto de América Latina como los ciudadanos europeos. Sin embargo, lo que Ana decía, hay alguna cierta preocupación tanto en estos países, Colombia, Perú, América Central, como en la propia Unión Europea. Los propios productores, pequeños productores, tienen cierto temor. ¿Cuál es tu opinión? Sí que hay mucha preocupación porque este tipo de acuerdos
Si bien es cierto que son necesarios, y también concuerdo con esta idea de que los acuerdos comerciales evidentemente son necesarios siempre que se cumplan unas condiciones justas, siempre que cumplan unas cláusulas de derechos humanos que en muchos casos pues solo son puro papel, ¿no? Pero no concuerdo con esa idea de que van a beneficiar al desarrollo económico de los pequeños. De hecho, recibí el otro día un correo de las pequeñas empresas de Centroamérica, de una red de asociaciones que se oponían al acuerdo con América Central. Es decir, depende para qué tipo también de estructura económica. Y además, yo creo que hay que tener en cuenta en el análisis de toda la negociación el contexto de crisis, porque estamos aplicando a la negociación de estos acuerdos las mismas recetas que han provocado la crisis. Estamos centrándonos en un modelo de apuesta por un sistema financiero. Tenía pues algunos ejemplos como el capítulo de la liberalización de los servicios financieros o el capítulo pues de las compras gubernamentales, ¿no? Que yo creo que habría que poner en cierta duda de equidad, sobre todo porque van a tener mucho más peso las empresas europeas en aquel contexto. Yo también creo que como ciudadanos europeos tenemos que pensar en los derechos de aquellas personas de América Central, de Perú y de Colombia que no tienen el mismo acceso a la información. Estas negociaciones son muy complejas, se han hecho muy rápido y desde luego pues en unas condiciones, no sé, me comentaban hace unos días que en una de las negociaciones pues incluso no se conocían los términos hasta el día antes, ¿no? Entonces hay que ver también toda esta serie de informaciones, ¿no? ¿Comparten las mismas ideas de Ana? Básicamente, en muchos aspectos estamos totalmente de acuerdo, porque el intercambio comercial en sí, en abstracto, en general es bueno, pero hay que verlo con detalle. Hay que verlo con detalle, país por país, sector productivo por sector productivo, y los tiempos y los ritmos. Y es indudable que un acuerdo comercial de mayor a menor o del fuerte al débil, pues es un acuerdo comercial que puede hacer más débil todavía al débil. Entonces, en este tema yo creo que hay dimensiones como son los derechos humanos. El caso de las negociaciones con Colombia están trufadas, están cruzadas por esa cuestión y aquí llegan al Parlamento Europeo cantidad de demandas de que tengamos en cuenta ese aspecto a la hora de cualquier firma de un acuerdo comercial con Colombia. En el caso de América Central, pues sin duda el campesinado pobre, el campesinado sin tierra o sectores productivos de pequeña y mediana agricultura pueden verse en situaciones muy negativas frente a otros sectores agrarios de monocultivo, agroexportadores, que tienen toda la ventaja comparativa. Pequeños agricultores que mencionaban ustedes, bueno, yo es que me gustaría que los pequeños agricultores tuvieran la oportunidad de seguir siendo pequeño agricultor, pero también darle la oportunidad de trabajar en otros sectores productivos. Yo creo que tampoco podemos condenar a estos países a que basen sus economías únicamente en la agricultura. Eso era la España de inicios del siglo pasado, y si no hubiéramos tenido inversión extranjera, si no hubiéramos tenido fábricas de otras multinacionales que se instalasen en España, pues estaríamos francamente bastante menos desarrollados. Respecto a los derechos humanos, por supuesto que hay mucho que hacer, no solo en Centroamérica, sino en otras regiones del mundo, pero no hay ninguna duda que ninguno de estos acuerdos empeorará la situación de los derechos humanos allá donde se firme, sino todo lo contrario. Serán una presión adicional a los gobiernos para que mejoren las condiciones de los derechos humanos. Y además, en el caso de Colombia y Perú, hay una cláusula específica sobre derechos humanos que yo creo, y discrepo aquí con mi compañera Ana Miranda, que es mucho más que un papel. Bien, quizás, bueno, puedes responder, como estamos en un debate, podrías responder luego, pero una pregunta previa es saber si dentro de estos acuerdos también hay temas positivos. Por ejemplo, los empresarios han declarado que están, tanto de América Latina como de Europa, les interesa mucho, los gobiernos también, naturalmente, porque además de lo que significa esta posibilidad de comercializar en un mercado de 500 millones, también tienen la posibilidad de tener mayor confianza de los mercados para que haya mayor inversión en estos países.
En todo caso, eso es lo que dicen los gobiernos. La cláusula de la liberalización de los servicios financieros pues puede permitir cosas tan paradigmáticas como que se vaya a hacer una inversión, que no se le dé tiempo a establecerse con un periodo pues, de 1 año o de 2 años y que se retire esa inversión por un capricho económico-financiero, ¿no? Es decir, provocando una especulación de capitales, con lo cual, ¿qué garantías jurídicas por la seguridad jurídica de las inversiones, ya que tanto ahora estamos hablando en el Parlamento de este tema, ¿no? Que está de moda en estos momentos? ¿Qué garantías tendríamos para que estos países pues, no sean simplemente paraísos fiscales? Porque además no están promoviendo en el propio Acuerdo de América Central, por ejemplo, la referencia al control fiscal no aparece. El propio Parlamento, es interesante este estudio que ha realizado, ¿no? Como hay cláusulas, sobre todo de control fiscal, que no aparecen. Entonces, ¿cómo salvaguardar? ¿Cómo mejorar este acuerdo? ¿Qué se podría hacer? ¿Por qué acelerar tanto las negociaciones cuando podemos llegar a un buen acuerdo mucho más justo, ¿no? Un país es más que una plantación de bananas o de café o de soja o de palma de aceite, ¿no? Si el intercambio económico se limita a favorecer ese tipo de transacciones, que finalmente son negocios, obviando la complejidad de la realidad socioeconómica del país y obviando la realidad de los sectores sociales del país y poniendo en igualdad de condiciones lo que no es igual, ese es un mal acuerdo comercial. Puede beneficiar a algunos, pero no necesariamente beneficia al país, al conjunto del país. En un acuerdo comercial que, como decían mis compañeros, suele suscitar muchísimas polémicas, y más aún en esta casa que tiene tanta diversidad política, haya semejante grado de aceptación por parte del Parlamento, por parte del Consejo Europeo y por parte de los gobiernos centroamericanos, yo creo que cuanto menos tendemos a pensar que es un acuerdo razonable y bueno. Respecto a la implantación de empresas europeas, hay estudios que demuestran que las condiciones laborables de los trabajadores que trabajan para empresas europeas, no solo en Centroamérica, sino en toda Latinoamérica, es mejor que las condiciones laborables de aquellos trabajadores latinoamericanos que trabajan para compañías latinoamericanas, con lo cual yo no creo que tengamos que temer a que empresas europeas vayan a invertir allá, vayan a crear empleo y vayan a generar riqueza, y más aún si esas condiciones de estos trabajadores está demostrado que van a ser mejor que en el caso de que trabajen para empresas latinoamericanas. Modelos, ¿no? Quiero decir, ellos también tienen el derecho a... Bueno, a mí no me gustaría defender, por supuesto, Ana, por supuesto, pero yo tampoco voy a condenar a Centroamérica que sea una población y una economía basada únicamente en la agricultura. Yo creo que tienen también la oportunidad de diversificar sus modelos de desarrollo, como has dicho, hacia el sector industrial, hacia el sector servicios, siempre y cuando se hagan cumpliendo unos mínimos estándares sociales que yo creo que razonablemente se cumplen en esta región del mundo. Pero hacia la liberalización total, que es un poco lo que están promoviendo. Liberalización de servicios financieros, sin control regulador. De servicios, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Se ha demostrado que es positiva, lo vemos en Europa. Quería ver muy brevemente, realmente nos queda muy poquito, Ana, como conclusión final. Acuerdos comerciales, por supuesto, acuerdos bilaterales, por supuesto, pero acuerdos justos, acuerdos equitativos, acuerdos que tengan en cuenta el diálogo político, la cooperación, el desarrollo, el medio ambiente en condiciones justas e iguales, y no acuerdos que sean injustos o que sean malos para una sociedad. Y luego, respeto a las soberanías de los gobiernos, garantizar las inversiones jurídicas, las inversiones europeas, por supuesto, pero desde luego también que las empresas europeas que vayan allí, y eso esperamos que así lo hagan, también cumplan sus acuerdos y sus marcos de inversiones. En esto se impone la idea de acuerdos justos y de reciprocidad. Acuerdos justos para evitar que haya situaciones de dominio, de imposición,
Y en esta vieja Europa, que también es joven, tenemos mucha tradición de imposición, demasiada quizás en momentos históricos determinados. Yo creo que es clave exigir cierta reciprocidad desde un punto de vista social, exigir unos mínimos estándares sociales, unos mínimos estándares medioambientales y unos mínimos estándares fitosanitarios a nuestros socios comerciales. Por lo tanto, acuerdos cuantos más mejor, pero cumpliendo esta reciprocidad y acuerdos equilibrados. Muchas gracias por todas estas opiniones muy variadas, muy enriquecedoras, y son dos temas que a seguir ya veremos más adelante. Y hasta la próxima entonces. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también.